¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi casa es su casa. Bienvenido entonces a esta su casa, desde donde continúo transmitiendo conclusiones y desde donde lo seguiré haciendo el tiempo que sea necesario para colaborar en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Soy Fernando del Rincón y esta noche mientras le muestro imágenes de la ciudad de Miami, imágenes en vivo en la zona centro, en Brickell, para ser exactos, le informo que los casos confirmados de coronavirus en el estado de la Florida llegaron a 14,747 el día de hoy. 14,747, lo que representa un incremento de 1,118 nuevos casos respecto al día de ayer. También el número de fallecimientos subió a 296. Le digo también que en Miami-Dade hay 5,000, perdóneme usted, 5,126 contagios. Esto solamente en Miami-Dade, confirmados 5,126 con las cifras oficiales, siendo Miami-Dade el condado con el mayor número de casos, seguido por Broward y Palm Beach. Esto es lo que ocurre en el estado de la Florida. Y bien, antes de entrar de lleno con nuestra cobertura sobre el COVID-19 en la región y la entrevista con el presidente Iván Duque, paréntesis, porque en Ecuador la Corte Nacional de Justicia encontró culpables del delito de cohecho al expresidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass, y lo sentenció, sí, lo sentenció a 8 años de prisión. Otros 16 señalados también fueron a esos 8 años de prisión y dos más recibieron penas atenuadas. Vamos con Ana María Cañizares desde Quito, que tiene el reporte. Ana María, gracias, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Tras casi un año de proceso judicial, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia halló culpable al expresidente Rafael Correa y a 19 exfuncionarios y empresarios del delito de cohecho agravado por haber recibido $7,5 millones de forma irregular por parte de Odebrecht y otras empresas para su movimiento político Alianza País a cambio de contratos con el Estado entre 2012 y 2016. El tribunal sentenció a Correa y a su ex vicepresidente Jorge Glass como autores mediatos del delito, mientras que a 16 exfuncionarios y empresarios como coautores. Dos exfuncionarias que colaboraron con la justicia a través de cooperación eficaz tuvieron una pena menor, 38 meses para la ex asesora de Correa, Pamela Martínez, y 19 meses para su asistente Laura Terán, quienes se encargaban de recibir los fondos a través de dinero en efectivo o cruce de facturas. La sentencia establece la pérdida de los derechos de participación de todos los sentenciados por 25 años, disculpas públicas, una reparación integral, la colocación de una placa en el Palacio Presidencial que señale que los recursos públicos deberán administrarse honradamente y 300 horas de un curso de ética laica y transparencia en la administración pública. El tribunal determinó que la Fiscalía probó que hubo una estructura criminal liderada por Correa y Glass, que tanto dinero no podía ocultarse y que Correa conocía de estos aportes, aunque lo ha negado en reiteradas ocasiones. El expresidente en su cuenta de Twitter calificó a la sentencia como una mamarrachada y dijo que aunque sea un proceso largo, acudirá a instancias internacionales, algo que solo podrá hacerlo cuando haya agotado todos los recursos posibles ante la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Lo cierto es que Correa, que gobernó por 10 años el Ecuador, fue sentenciado en un proceso calificado como histórico para el país. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. Gracias a Ana María Cañizares por el informe. Mañana, le anuncio de una vez, mañana aquí en Conclusiones estará conmigo la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, para profundizar más en esta decisión histórica de la justicia ecuatoriana. Así que mañana aquí en Conclusiones, la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, para profundizar entonces en esta decisión en donde se dictan 8 años de prisión al expresidente Correa y al exvicepresidente Jorge Glass, además de otros implicados más. Dos de ellos, como ya le decía, recibieron unas penas menores. Y antes de continuar, quiero darle una información de último momento, también tiene que ver con Ecuador, también tiene que ver con el tema de justicia, pero también está vinculado al tema del COVID-19. El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Ceballos, informó este martes en una rueda de prensa que un funcionario de la cartera de salud del Estado fue destituido porque habría solicitado dinero en medio de la emergencia sanitaria a los familiares de los fallecidos en Guayaquil para entregarles los cuerpos de sus seres queridos. Imagínese usted, qué horror.
El ministro no indicó el cargo ni el nombre del funcionario removido, pero bueno, se ha confirmado, él lo llama un mal elemento, pero entonces es un funcionario de la cartera de salud que ha sido destituido porque habría solicitado dinero en medio de la emergencia sanitaria a los familiares de los fallecidos en Guayaquil para entregarles los cuerpos de sus seres queridos. Qué horror. Bueno, destituido, pero me imagino que habrá un procedimiento penal también, ¿no? Esperemos que así sea, porque es una falta gravísima, pedir dinero para entregar a los familiares fallecidos, trabajando para el sector salud. ¡Qué horror! Un mal elemento. Ojalá solo sea uno. Esperemos que no haya más. Bien, eso es Ecuador. Mañana entonces Diana Salazar aquí conmigo, la fiscal general, y arrancamos entonces con nuestro recorrido en Latinoamérica sobre el COVID-19. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu COVID-19 Col de Colombia, porque vamos a estar hablando con el presidente Iván Duque. Conclu COVID-19 Col, esa es la etiqueta. A partir de ese momento, sus comentarios, por favor, con esa etiqueta Conclu COVID-19 Col. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. El coronavirus ha dejado más de 1,4 millones de personas contagiadas en el mundo, así como más de 82,000 muertos. Pese a esos números, en Wisconsin, Estados Unidos, han tenido que elegir entre evitar exponerse al virus o ejercer el derecho al voto, así como lo escuchó. El Estado, en medio de esta pandemia, celebró sus primarias este martes después de un tira y afloja entre el gobernador demócrata, los líderes republicanos y las Cortes Supremas estatal y federal. El gobernador, el demócrata Tony Evers, trató de retrasar la elección por decreto, pero la justicia invalidó su orden. Lo que ven es el resultado: interminables filas de votantes manteniendo la distancia de seguridad y funcionarios electorales usando mascarillas, gafas y traje de protección especial durante la elección. En Nueva York se ha registrado un promedio de 200 muertes al día durante la pandemia, 200 muertes al día en Nueva York. Eso es 10 veces más que el promedio diario de la ciudad. No todos los cadáveres son sometidos a la prueba de coronavirus. Por otra parte, Nueva York marcó otro triste récord de este martes con más de 800 muertos por coronavirus en un solo día. 800 muertos por coronavirus en Nueva York en un solo día. A esta hora, Estados Unidos supera las 12,722 muertes por coronavirus, mientras que el número de casos es superior a los 396,000. Eso es en los Estados Unidos. Ahora, Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, recuerde usted que le informé, se mantenía hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, pues ahí sigue, aunque afortunadamente su condición es estable. El funcionario recibe un tratamiento estándar con oxígeno y respira sin ayuda de un respirador. Esto según información de un portavoz del gobierno británico. Pasamos ahora al estado de la situación en nuestra región. Iniciamos, como siempre, por orden alfabético. Argentina. En Argentina, 1,715 casos y 60 muertos en Argentina. Bahamas, más de 30 contagios y al menos 6 muertos. Belice, 7 contagios y un muerto. Bolivia, 210 casos y 15 muertos. Y Brasil, más de 13,700 casos confirmados y 667 fallecidos. Pasamos ahora a Chile, en donde se cuentan más de 5,100 contagiados y 43 muertos. Esto es en Chile. En Colombia, 1,780 casos y 50 muertos. Nos vamos ahora con Costa Rica. Allá, 483 casos y 2 muertos. En Cuba, las autoridades sanitarias reconocen 396 casos y 11 muertos. Y en Ecuador, 3,995 casos y 220 muertos. Seguimos ahora en El Salvador, al menos 78 infectados y 4 muertos. En Guatemala, 80 contagios y al menos 3 muertos. Haití, 25 casos y un muerto. En Honduras, más de 300 casos y 22 muertos. Y Jamaica, 59 casos y 3 muertos. Nos vamos a México. México, 2,785 casos y 141 muertos. Nicaragua, 6 casos y un muerto. Panamá, 2,249 casos positivos y 59 defunciones. Paraguay, 115 casos confirmados y 5 muertos. Perú,
En Perú, más de 2.950 casos y 107 fallecidos. En Puerto Rico, 573 casos y 23 muertos. En República Dominicana, más de 1.950 casos y 98 muertos. En Dominicana, más de 1.950 casos. Uruguay, al menos 424 casos y 8 muertos. En Venezuela, de acuerdo al régimen de Maduro, 166 casos y 7 muertos. Es el recorrido por nuestra región con el tema del coronavirus, son los números que se están actualizando momento a momento, así que cualquier cosa yo le dejo saber aquí si hay algún cambio en las cifras. Esta noche, como ya le decía, voy a hablar con el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre muchas cosas referentes al COVID-19, las medidas tomadas en el país para combatir la pandemia. De hecho, acaba de extender precisamente el tema de la cuarentena y hay un debate también complicado a nivel local con el gobierno federal con respecto a los venezolanos que se encuentran en Colombia. Muchos de ellos han decidido regresar, salieron huyendo de su país, ¿no? Muchos decidieron regresar entonces al país donde salieron huyendo precisamente por el tema del COVID-19. Vamos a estar hablando con él de eso y muchas otras cosas más al regresar con el presidente de Colombia, Iván Duque. Hasta el momento. Le doy la bienvenida, me da mucho gusto recibir al presidente de Colombia, Iván Duque, que nos acompaña en vivo desde Bogotá. Presidente Duque, gracias por aceptar esta invitación, muy amable. Muchas gracias, Fernando, un placer saludar. Y además felicitándote por la labor que estás haciendo desde tu casa, informando a todos los latinoamericanos. Gracias, presidente, muy amable, lo hacemos con todas las ganas, como también usted lo hace, porque quiero preguntarle algo de entrada. Me ha llamado mucho la atención la comunicación intensa que tiene con todos los colombianos, no solamente en la televisión, que ojo, además, esto es muy importante, la televisión estatal no obliga a los demás medios a que se hagan cadena y se sumen. Todos los días el presidente Iván Duque se dirige a los colombianos. Algunos canales se han sumado precisamente a esta transmisión, pero también lo hace por Facebook y lo hace también en vivo. Presidente Duque, ¿de dónde saca el tiempo y cuán importante es esto desde su perspectiva y para los colombianos? ¿Cuál es la comunicación directa que recibe de partidos y cómo está canalizando esto? No es fácil mantener este ritmo en medio de una pandemia. Pues Fernando, sin duda, yo creo que esta es la situación más difícil que nos va a tocar vivir quizás en nuestras vidas. Estamos hablando de una pandemia que golpea al mundo, estamos hablando de una pandemia que ha traído consigo crisis económica, crisis de demanda, crisis de turismo, crisis de empleo. Estamos hablando de verdad de un fenómeno sin precedentes. Y para mí, como presidente de Colombia, es muy importante que en todas las medidas, en todas las decisiones y sobre todo en la evaluación constante de lo que está ocurriendo, tengamos una comunicación directa. Y yo quiero agradecerle también a los medios de comunicación en nuestro país que todos los días a las 6 de la tarde, desde que nosotros decretamos el aislamiento preventivo obligatorio, la cuarentena nacional, nos permiten a las 6 de la tarde no solamente hacer un barrido de cómo está la situación en materia de salud, sino también ir informando de todas las medidas que hemos tomado, no solamente en protección de la vida y de la salud pública, sino también en política social y política económica. Y adicionalmente a eso, lo que estamos tratando de hacer durante los fines de semana es tener espacios de Facebook Live para contestarle en vivo a los ciudadanos sus preguntas. Y por supuesto también tratar de mantener muy temprano en las mañanas recorridos con los medios de comunicación radiales en el país, regionales y de alcance nacional, porque creemos que en este tipo de situaciones, donde el país necesita estar cohesionado y unido, que la información venga desde la cabeza del Estado es muy importante. Y yo creo también, Fernando, que es un ejercicio para que todo un país se sienta que ante una dificultad de esta naturaleza, aquí no hay espacio ni para divisiones, ni para vanidades, ni para protagonismos, sino para unirnos con un criterio, y es que Colombia salga adelante. Presidente, le hago esta pregunta porque hacerlo, primero, es difícil, es decir, hay muchas cosas que atender en medio de una pandemia como presidente, pero además hay una práctica de algunos
que graban los mensajes. Graban los mensajes. Usted podría grabar el mensaje diariamente con una actualización y punto y se acabó. ¿Por qué es tan importante hacerlo en vivo? Porque me parece primero, Fernando, y lo hacemos además en este salón donde estoy, que es la sala del Consejo de Ministros que tenemos en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Aprovechamos este espacio también para que estén los funcionarios, para que estén algunos de los ministros, personas que están acompañándonos en la toma de decisiones. Hemos invitado a médicos, a infectólogos, a epidemiólogos, y contestarle y hablarle al ciudadano, como decimos coloquialmente, con toda frescura, con toda comunicación directa, porque eso nos permite a nosotros tener no solamente la posibilidad de expresarnos sin libretos, sino hacerlo además con información y que se vea además de parte de la ciudadanía el trabajo que se está haciendo para tratar de resolver no solamente las inquietudes, sino los distintos problemas que trae consigo una situación como una pandemia. Creo que eso permite tener una comunicación realmente de corazón a corazón con los ciudadanos, pero además permite que la información salga desde la cabeza del Estado también con las personas que contribuyen a la toma de decisiones. Y creo que eso es un ejercicio que por lo menos a mí en lo personal me ha permitido transmitir cuál compleja es la situación, pero al mismo tiempo darle a la ciudadanía la certeza de que estamos tratando de acertar en nuestras decisiones. Pues, presidente, felicidades por eso. No lo he visto replicado en muchos otros países, acompañado además de expertos, de ministros, en tiempo real y respondiendo a la gente. Es muy loable. Ha sido una estrategia también en general que se puede calificar de exitosa. Estamos hablando de 1,780 casos confirmados, 100 personas que se han recuperado. Ha extendido ya la cuarentena hasta el día 27 de abril, este aislamiento preventivo obligatorio. ¿Cuál fue la decisión que lo llevó a tomar la extensión de este aislamiento preventivo obligatorio? Lo primero, Fernando, que me gustaría de pronto también compartir es que desde finales de diciembre del año pasado, cuando empezaron a presentarse estas situaciones en China, empecé a tener una comunicación muy directa con el Ministerio de Salud. Y desde el mes de enero fuimos analizando lo que estaba pasando en otros países cuando se estaba extendiendo en ese momento una epidemia. Y nosotros decidimos que había que planificar sobre 3 fases. Una fase de preparación y una fase de prevención, que era la misma prevención y preparación. Después una fase de contención, que empezaría a partir del momento donde se presentara o se llegase a presentar un caso en Colombia, y una fase de mitigación, que es cuando nosotros ya tuviéramos eventualmente una libre circulación del virus, sobre la base de que estamos hablando de un virus que es altamente contagioso, porque el 80% de los portadores son asintomáticos. Entonces, en esa primera fase, que fue de preparación, en esa fase lo que hicimos fue tomar medidas a partir de la política migratoria, donde empezamos a generar alertas, donde empezamos a hacer ruedas de prensa, donde empezamos a dar información de lo que era el coronavirus y también de los mecanismos de prevención. Y después nosotros teníamos claro que de presentarse un caso, teníamos que obrar con mucha velocidad. Y eso fue lo que nos llevó a partir del primer caso a ir tomando decisiones muy rápidas y drásticas, que tenían que ver con el cierre de fronteras, que tenía que ver con la limitación de eventos, que tenía que ver con que no estuvieran abiertos bares, discotecas, lugares de aglomeración, que tenía que ver también con sacar a los jóvenes de las universidades y a los niños de los colegios para que estuvieran en sus casas y no fueran vectores de contagio. También que los adultos mayores de 70 años estuvieran en sus casas. Y también viendo lo que era la curva epidemiológica, esa curva que puede tener un crecimiento exponencial, nosotros decidimos tomar una decisión muy drástica por primera vez en nuestra historia, que es ese aislamiento preventivo obligatorio o cuarentena nacional, que la hicimos inicialmente hasta el día 13 de abril, es decir, a partir del día de ayer en 8 días. Pero después de analizar cómo se venía comportando la curva y donde estábamos viendo que estábamos por debajo de algunas de las expectativas y viendo que las próximas semanas iban a ser definitivas para aplanar esa curva, para salvar vidas, y viendo además que el desempeño que se está teniendo hasta ahora pues nos da una luz de esperanza, decidimos extenderla hasta el día 27 de abril. Y obviamente, Fernando, esa decisión, que es tan compleja desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, también la hemos ido acompañando de políticas sociales para proteger a las familias más pobres, más vulnerables,
y hemos activado una red de giros directos a través de transferencias condicionadas y la que empezamos hoy hacia los canales informales, que nos permite atender a cerca de 10 millones de hogares, 30 millones de colombianos, lanzar un programa de créditos a los pequeños negocios, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que puede ser cercano al 6 o 7% del PIB, de manera que pudiéramos atravesar esta situación tan compleja, pero hacerlo sobre el criterio de la protección de la vida y de la salud. Y ahora también, cuando estamos en estas semanas que son tan importantes, también empezar a preparar al país sobre lo que debería ser una fase posterior, donde nosotros sigamos protegiendo la vida, protegiendo la salud, pero también vayamos entendiendo que este virus no se va a ir en 1 ni en 2 meses y que muy seguramente va a estar en un periodo mucho más largo mientras aparece una vacuna, para que nosotros vayamos fortaleciendo las capacidades del sistema de salud, para que vayamos mejorando los sistemas de pruebas y, por supuesto, Fernando, que vayamos tomando decisiones que nos permitan recuperar también nuestra economía y sobre todo el tejido social y el tejido humano, pero hacerlo con nuevos protocolos de seguridad y protocolos también en materia de salud. Por supuesto, la vida como la conocíamos antes del coronavirus no va a ser igual y como lo dice el presidente Duque, el coronavirus llegó para quedarse y estará ahí hasta que efectivamente haya una vacuna que nos pueda proteger a todos. Presidente, aquí hay algunas declaraciones que me gustaría escuchar su respuesta. Por ejemplo, el procurador Fernando Carrillo dice que las cifras que se conocen hoy de infectados no son reales y es necesario trabajar en las pruebas para tener un escenario claro. ¿Qué opina acerca de esto? ¿Está de acuerdo? A ver, yo creo, Fernando, primero que tenemos que evaluar cuál ha sido el comportamiento del país. Nosotros desde el mes de febrero fuimos el primer país de América Latina en certificar a nuestro equipo de epidemiólogos de campo para poder hacer pruebas en Colombia de detección de casos. Hemos trabajado siempre de la mano de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Y claro, nosotros hemos tenido un nivel de pruebas que hoy por hoy, cuando uno mira el número de pruebas por millón de habitantes, nosotros hoy podemos estar por encima de países como México, como Argentina, como Brasil, podemos estar por debajo de otros y hoy particularmente aumentamos nuestra capacidad de pruebas sustancialmente y la idea es ir aumentando esa capacidad. Ahora, si uno espera que todas las pruebas nos digan con certidumbre quién está contagiado en un país, pues sencillamente tendríamos que hacerle pruebas a todos los habitantes de un país. Lo que nos da a nosotros el número de pruebas, primero, es un patrón de comportamiento, una proyección. En Colombia hemos hecho más de 28.000 pruebas y tenemos una gran mayoría de personas, más de 26.000 personas que cuando se han hecho las pruebas ni siquiera han dado positivo, es decir, han dado negativo. Y cuando hemos encontrado los positivos, hemos tomado también una política de trazabilidad que es importante. Pero hay otra cosa que es interesante, Fernando, cuando se analiza una pandemia, y es tristemente decirlo, también la pandemia se evalúa en función de la letalidad y de la mortalidad. Y nosotros podemos decir que afortunadamente hasta ahora, Fernando, hemos llevado una letalidad baja. Y cuando uno ve el número de muertos por millón de habitantes comparados con otros países de América Latina, pues yo creo que el comportamiento de Colombia en este momento va en una buena tendencia. Esto no se trata de compararse, porque esto no es una competencia entre países, pero uno sí está mirando cómo se va comportando el sistema de salud, qué sectores son los más vulnerables, y nosotros no solamente tenemos una información que es pública y que es transparente, sino que adicionalmente, Fernando, desde hace más de 5 semanas teníamos ya lista una aplicación que se llama Coronap Colombia, donde está la información pública en tiempo real, se actualiza unificándose hacia el mediodía y nosotros buscamos que los ciudadanos tengan no solamente el conocimiento de qué está pasando, en qué municipios se están presentando los casos, sino que ahora también a quienes entran en la aplicación con sus códigos de seguridad y se sometan a una prueba, van a poder también recibir en esa seguridad con su código cuál es el resultado de esa prueba. Y nosotros, por supuesto, esperamos en las próximas semanas seguir aumentando nuestra capacidad de pruebas para tener esa información certera. Maravilloso. Presidente, déjeme marcar una pausa. Regreso, muchos temas pendientes. Hay un movimiento muy interesante que está tratando de hacer con varios países por el tema económico, precisamente y vinculado al coronavirus.
Por supuesto, también está esta controversia que se ha generado con el gobierno local. Estoy hablando de la alcaldía de Bogotá, Claudia López, y por el otro lado, el tema de los venezolanos. Ahí es donde hay, pues si no un desencuentro, una diferencia de opiniones. De esto, si le parece, hablamos rapidísimo cuando regresemos de la pausa, presidente Iván Duque. Le agradezco su paciencia en lo que regresamos entonces. Gracias. Iván Duque, el presidente de Colombia, está conmigo. Regreso con esos temas. Gracias. Estamos de regreso con el presidente de Colombia, Iván Duque, quien me acompaña en vivo desde Bogotá. Presidente, Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, dijo recientemente: no podemos, refiriéndose a los venezolanos, por supuesto, que están en Colombia, no podemos pagar el arriendo, no se lo estamos pagando a los colombianos, menos a los venezolanos. Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Qué pena que lo único que no podemos cubrir es el arriendo. Y le pidió al gobierno nacional que proporcione más fondos. Presidente, ¿qué piensa acerca de esto? El comentario fue muy criticado, por supuesto. Hay quienes lo califican incluso como un comentario xenófobo. ¿Pero qué dice usted acerca de eso? Bueno, lo primero, Fernando, es que mi rol como presidente de la República no es entrar en controversias políticas con los gobernantes locales de mi país, sino tratar de buscar soluciones a todos los retos y a los problemas sociales que nosotros tenemos. Varias veces he tenido la oportunidad de hablar contigo sobre la crisis humanitaria, la crisis social que ha vivido Venezuela y que eso ha llevado a un éxodo sin precedentes, quizás a la crisis humanitaria y migratoria más grande que haya visto América Latina. Nosotros hemos recibido en Colombia cerca de 1.7 millones de hermanos y hermanas venezolanas que han huido de la dictadura, de la pobreza, tratando de buscar refugio en Colombia, como también lo han hecho otros países. Cuando nosotros miramos el número de migrantes que tenemos en Colombia, estamos hablando de casi un 3% de la población, una cifra muy similar a la que se presenta en Ecuador, a la que se presenta en Perú, a la que se presenta en Chile. Y nosotros hemos buscado todo tipo de herramientas de atención. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos buscado financiamiento de salud, financiamiento de educación, hemos dado acompañamiento social, pero obviamente frente a la crisis migratoria que vivimos nosotros en América Latina por este fenómeno, los recursos de los donantes internacionales han sido realmente escasos comparado con otras crisis. Y eso nos trae a nosotros un reto. Y ahora, claro, de cara a una pandemia, donde hemos tomado decisiones que han impactado en pequeños negocios y que ha impactado también en la economía informal. Por supuesto, hay personas que están en situación de vulnerabilidad. Nosotros, con la ministra del Interior, Alicia Arango, estamos buscando que en todo el territorio, para sectores vulnerables, podamos repartir cerca de 1 millón de mercados. Mercados aquí, nosotros llamamos a los productos básicos de alimentación para que esas familias puedan trasegar esta situación sin hambre. Y también tomamos una decisión. Obviamente sabemos que hay familias que se van a ver afectadas en la situación de los arriendos y por eso dijimos, no se permite ningún desalojo durante el tiempo de la emergencia. Nadie le podrá ser aplicada una multa o un cobro de intereses durante la emergencia. Si a alguien se le vence el contrato de arriendo durante la emergencia, se prorrogará inmediatamente hasta el final de la emergencia. Y todas esas medidas, por supuesto, también buscamos que permitan proteger el tejido social. Pero ciertamente la responsabilidad de atender a estos migrantes es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad que le hemos asumido gobierno nacional y también algunos gobernantes locales. Sabemos que trae un reto enorme y sobre todo cuando estamos atendiendo a la población colombiana, pero yo también en ese sentido vuelvo y expreso mi solidaridad con aquellas personas que han tenido que salir de Venezuela buscando un refugio. No es fácil atender una población migrante tan grande, pero no dejaremos de ser creativos y de buscar cómo ayudarle en el concurso y en el trabajo coordinado de todas las autoridades en Colombia. Ojalá de verdad que en este caso todos los colombianos reaccionaran igual a lo que acaba de decir el presidente Iván Duque. Sobre todo que se ha estipulado, ya lo ha dicho, ¿no? El que no hay desalojos, el tema de los arriendos, se han congelado también al mismo tiempo. Pero, presidente, hay algunos que desgraciadamente han sido desalojados y regresaron del país a donde salieron huyendo. ¿Se puede hacer algo con respecto a esto? Aquellas personas que hayan desalojado venezolanos y que los hayan obligado a regresar, ¿qué se puede hacer? Primero, Fernando, la información que nosotros tenemos de nuestra autoridad migratoria, sí, hay personas que han regresado. Yo diría que más que por los desalojos, hay personas que también pues, han sentido angustia por sus familiares ante la situación del coronavirus en Venezuela. Las personas que han regresado pues, son un número importante,
pero dentro del universo de migrantes que tenemos en Colombia sigue siendo un número reducido. Y eso quizás también, Fernando, pues me lleva a mí a decir de una manera muy clara que lo que nosotros esperamos es que Venezuela pueda en algún momento tener esa recuperación primero de su democracia, de sus libertades y obviamente a partir de ahí empezar una senda de recuperación económica. Yo realmente creo que esta crisis migratoria que hemos vivido en América Latina, que es sin precedentes, nos lleva a que nos pongamos la mano en el corazón y nos sinceremos frente a la comunidad internacional. No puede ser que en otras crisis migratorias en el mundo el aporte de los países donantes a esas crisis sea de alrededor de $2.000 por migrante. Y aquí en Colombia y en el resto de América Latina no hayamos llegado siquiera a los $200 por migrante. Es decir, la gran mayoría del esfuerzo fiscal y del esfuerzo social la hemos hecho nosotros y lo hacemos con un sentido de fraternidad, porque yo también recuerdo cómo durante el siglo XX, por varias décadas, fueron también miles los colombianos que fueron a Venezuela y fueron acogidos también con un sentido de hermandad. Y yo también creo, Fernando, que todo este esfuerzo que hemos hecho varios países por atender y entender la situación de los migrantes, cuando se recupere esa senda de libertad y de democracia en Venezuela y se consolide un proceso de recuperación, porque no hay mal que dure 100 años. En ese momento, todos estos lazos que hemos creado van a ser los grandes lazos de la hermandad, no solamente en el sentido humano, sino también en el sentido empresarial, en el sentido comercial, y yo creo que eso tenemos que verlo con una perspectiva también de optimismo hacia adelante. Que así sea. Presidente, me queda poco tiempo, 2 minutos, pero esto es muy importante. A ver si podemos resumirlo. Movimiento con el Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR. Ahí se está planeando trabajar en bloque. Estamos hablando de Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Perú y obviamente, por supuesto, Colombia. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que se está buscando hacer? Bueno, tuvimos una reunión muy interesante ayer. La presidencia pro tempore la tiene el presidente de Chile, nuestro buen amigo, el presidente Piñera. Y básicamente hay 3 medidas o 3 acciones en las cuales estamos avanzando. Por un lado, en que podamos seguir coordinando medidas y aprendiendo la experiencia de todos nosotros enfrentando la pandemia. En segundo lugar, buscar que ante esta situación que se ve en el mundo, donde todos estamos compitiendo por respiradores, por pruebas, por reactivos, por hisopos, tengamos la posibilidad de crear una estructura de compra centralizada de algunas de esas necesidades en herramientas para atender la situación de la salud. Y la otra muy importante, contamos ayer con la presencia del presidente del BID, Luis Alberto Moreno, para que podamos a través de la banca multilateral y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el ente por excelencia del financiamiento multilateral para Latinoamérica, que con ellos podamos habilitar más líneas de atención en la emergencia del COVID y aumentar también los desembolsos que nos permitan a los países poder atender no solamente las necesidades en términos de salud, sino también proteger a las familias más vulnerables y algo que es muy importante, Fernando, diseñar desde ya, como lo estamos haciendo en Colombia, esta recuperación económica que por supuesto tendrá que ir por fases y en esas fases tener que asumir no solamente nuevos protocolos en el comportamiento individual y social, sino también los protocolos para que los sectores que son cruciales en la recuperación económica lo puedan hacer al mismo tiempo que se concilia el valor de salvar vidas y de proteger la salud. Presidente Iván Duque, le reitero, 1000 gracias por aceptar esta invitación y hablar de frente abierto sobre este tema con la comunidad internacional y con los colombianos, por supuesto. Presidente, 1000 gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias y de nuevo, muchas felicitaciones. 1000 gracias, muy amable, presidente. Salud, mucha salud para usted y para todos los colombianos y para toda Latinoamérica. Esto es lo que podemos desear hoy. No hay nada más valioso en este momento que la salud. Así que va para allá, va para usted y va para el resto de Latinoamérica y el mundo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Felicidades, Fernando. Muchas gracias. Muy amable. Voy a hacer una pausa, regreso. Está con nosotros Gabriela Frías, por supuesto, con el tema económico. Es súper importante lo que vamos a escuchar, así que quédese aquí. Le digo bien. Bienvenida a su casa, Gabriela Frías. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Acá estrenando set. ¿Cómo estás tú? Bienvenido a mi casa, aunque no lo parezca. Bueno, no te veo, pero al rato checo la grabación del aire a ver qué tal está eso. Oiga, Exactamente. Gabriela, ¿qué onda con las chelas,
en ¿Qué México. onda con las chelas? Sí, chelas, término utilizado popularmente por los mexicanos y los latinoamericanos que lo conocen para hablar de cerveza. ¿Qué onda con la Asociación de Pequeños Comerciantes de México? Es toda una historia, es interesante, pero créanme que tiene un trasfondo económico. ¿Qué pide la ANEP, que es esta Asociación de Pequeños Comerciantes, que se garantice el abasto de cerveza? ¿Por qué lo está pidiendo? Porque hace unas horas o hace unos días el presidente López Obrador o el gobierno mexicano pues decidió mandar a todo el mundo a su casa y solamente designar, señalar qué industrias eran las esenciales y por lo pronto podrían mantener, aunque sean mínimos, su producción. En el caso de las cervezas, no. La semana pasada, Heineken y Constellation Brands anunciaron el cierre directamente de lo que sería la producción. ¿Y por qué quieren que se garantice ese abasto? Razones interesantes, Fer. Ventas, por supuesto, porque para los pequeños comercios las cervezas constituyen un 40% de lo que sería su Wow. balance mensual. Ahí está la primera razón, quizá con esa nos tendríamos que, digamos que conformar. Si tú mandas a todo el mundo, por supuesto que hay una caída en los ingresos, hay un riesgo de que quiebren estos pequeños negocios y esta es una cadena de valor que empieza desde el campo hasta el negocio que al menos dice son 500,000 empleos los que están apoyando. Segunda razón, no alcanza el inventario que existe. Tercera razón, interesante, el aislamiento, que puede generar ansiedad, miedo y otros efectos que pueden generar fricciones entre quienes estén acá en las cuarentenas juntas por un mes. Bueno, la cerveza, dice la ANEP, es un relajante, bebida pues con moderación, ayudaría a sobrellevar en mejores términos, dice, esta dura prueba. Y por último, el clima, Fernando. Llega el calor, la mayoría de los hogares no tienen aire acondicionado ni dinero para consumir energía eléctrica, así que es importante hacer el consumo de la cerveza también esencial porque es una bebida refrescante y relajante. Sobra decir que México es el principal exportador de cerveza y el cuarto mayor en el mundo productor si hablamos de producción. Así que, ¿qué te parece? ¿Qué tal con las chelas en México, Fernando? Wow, qué interesante y qué importante papel juega. Es cierto, ¿qué te puedo decir? Es la verdad, ¿eh? O sea, por ejemplo, en Monterrey, no vivimos sin Claro, chela, sin cerveza. En claro. Monterrey no se vive Y sin sabe, chela, ¿eh? Está- imagínate que te mandan a tu casa y te dicen distanciamiento social y tú quieres una chela y dice aquí la NEP, no, la no. gente va a salir a buscar cerveza y si no la encuentra va a empezar a movilizarse y si no además va a haber especulación de un producto. Cada quien opinará lo que sea, pero este es el pedido de una asociación que agrupa pequeños comerciantes, chelas, Fer. Sí, no, 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 es muy válido. Bueno, de ahí ya tendríamos que entrar en otros temas, el consumo de alcohol en los países, Es, pero ese es otro rollo, ese es otro sí, rollo, ¿no? Oye, sí. tema importantísimo, los trabajos de parte de la International Labour Organization. ¿Cómo está la cosa? A ver, explícanos con el tema de las horas trabajo. Mira, abril, mayo y junio, el segundo trimestre del año, ya sabemos que va a ser el que vamos a perder todos en el mundo por caídas en el empleo, por cierres de empresas, etcétera. ¿Qué dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo? Que lo que ha pasado es que el empleo se está destruyendo rápido, no te lo tengo que decir a ti, que esta es la crisis más grave de la Segunda Guerra Mundial. Para este segundo trimestre, ¿qué dice? Bueno, no hay suficientes datos, entonces voy a calcular por horas cuántas horas hay menos o más respecto de otros periodos. Este trimestre perderemos casi 7% de horas de trabajo. ¿Qué significa eso? La OIT dijo, lo voy a hacer equivalente a alguna cosa que nos dé perspectiva. Bueno, ese 7% que se va a perder de horas de trabajo y de ingreso, porque cada vez que no trabajamos no hay ingreso, 195 millones de empleos a tiempo completo es Wow. ese el equivalente. Es el equivalente a perder 195 millones de empleos. Fer, para darte otra perspectiva, 81% de toda la fuerza laboral en el mundo, que son 3.300 millones de personas, está en casa con restricciones parciales o completas para salir. Así que tú te podrás imaginar 81% en el mundo que no tiene horas para trabajar o que está en casa guardado o que deja de cobrar por hora. ¿Qué te puedo yo decir de los trabajadores informales? Es exactamente esta misma situación. Y como tú bien sabes, porque somos mexicanos latinoamericanos, pues los empleos más frágiles, hospedaje,
también manufactura, comercio minorista, actividades empresariales y administrativas. Este tipo de empleos, los más frágiles, mal remunerados, no siempre tienen beneficios de salud, médicos, etcétera, y son el tipo de empleo que se puede destruir más rápidamente y son ese el tipo de trabajadores que necesita pues un ingreso. Por último, trabajadores de la salud, 130 millones que están en el frente de batalla hoy día, 70% son mujeres. Wow, wow, qué interesantes números y preocupantes números también. Hoy aquí en Hialeah, en Miami, en la Florida, había unas filas terribles de gente para aplicar precisamente para desempleo. Pero una cosa impresionante, impresionante, te lo digo, porque son escenarios que se van a repetir. Oye, mi Gaby, te veo mañana entonces, ¿no? Claro que sí, Fer. Sí, te mando un abrazo. Descanse usted en su casa, que es su nuevo set también. Chao. Bye, bye. Gabriela Frías de Portafolio Global desde su casa en su nuevo set desde Atlanta, Georgia. Ya regresa. Soy Fernando del Rincón. Muchísimas gracias. Desde casa le digo buenas noches, si me lo permite. Nos vemos mañana. Lo dejo con imágenes de la ciudad de Miami en vivo. Bueno, de las calles de la ciudad de Miami. Ahí lo tiene usted. Le digo, de electrizante solo le quedó la luz. Uno que otro carrito por ahí. Bueno, lo veo mañana. Gracias.